Bueno, buenas noches a todos, a esta distinguida audiencia, a mi oficina y un agradecimiento especial a los organizadores, a Alfonso Molina y a Henry Vázquez. Y quiero primero decir que me toca un día muy especial. El 9 de julio de 2020 son 204 años de la independencia de nuestro país, o sea que además es un honor de hablar para mi oficina y en el Día de la Independencia. Y dar una pequeña charlita, modesta charlita de historia postal, que como ustedes ven ya es la sexta vez que la doy, y la doy desde el año 2014. La charla se llama La Oficina de Descifradores y sus antecedentes, y entre otras cosas usted acá acompaña la primera página, una carta mandada de Turquía a la Argentina, en la cual si ustedes miran un poquito bien, no se entiende absolutamente nada a dónde está dirigida, solamente a República Argentina y a un tal Mustafa Osman. Es lo único que se entiende. Bueno, de eso es de lo que se trata. ¿Qué es el correo? El correo es un servicio público encargado de la recepción, distribución y del transporte de la correspondencia. Tiene una misión principal que es recibir, trasladar y entregar piezas postales que circulan entre un remitente y un destinatario. ¿Qué pasa cuando hay dificultades para la entrega al destinatario de una pieza postal confiada al correo? Ahí se presenta un problema porque el correo es una institución seria y que tiene una obligación y le entregan en confianza una misiva que debe llegar al destinatario. ¿Qué es la historia postal? La historia postal estudia rutas, medios, tarifas, censuras, interrupción de la correspondencia, etc. Sí, pero ¿solamente rutas, medios y tarifas? No, de ninguna manera. La historia postal es enormemente amplia. Para empezar a ejemplificar, diremos, ¿qué tienen en común estas dos piezas? Tenemos una arriba y una abajo. La de arriba dice, despachada el 9 de enero del 31, en Jaffa, Palestina Británica, porteo de superficie 13 mils, a Buenos Aires, Argentina, en un sobre comercial cualquiera. No dice nada. La segunda, mandada el 24 del 10 del 30, desde Montevideo, Uruguay, con porteo simple de superficie 5 centésimos a Buenos Aires, Argentina, en un sobre comercial. Tanto uno como el otro es un sobre comercial, pero ambas tienen una cosa en común y tienen una inscripción de la dirección en color rojo. ¿Ustedes ven mi puntero? Acá, una acá arriba y otra acá abajo. Las dos tienen inscripción en color rojo. ¿Qué dice atrás? ¿Cuándo llegaron estas cartas? Llegan a Buenos Aires, la primera el 6 de febrero de 1931 y la otra el 25 de octubre de 1930. Ambas tienen una marca circular negra de la oficina de clasificación que está señalada con la flecha, la de arriba con el número 6, la de abajo con el 15 respectivamente, y ambas tienen una inscripción hecha a mano que dice recibí conforme con una firma. Y la otra dice, en la segunda dice, recibí contenido de conformidad con fecha 29 del 10 del 30 y una marca comercial violeta que corresponde a la empresa que recibió la correspondencia. Ambas muestran, fíjense ustedes, un horrible pegote acá arriba a la derecha. Entonces, ¿qué tienen en común ambas piezas que nos preguntábamos recién? La de Jaffa dice como dirección a donde está dirigida, a la calle Taucauma 2849, que en rojo alguien dice véase Tucumán 2849. En la segunda, la que viene de Montevideo, dice, está enviada a la calle Chucarro 132 y alguien en rojo le pone Chacabuco número 132. O sea, ambas tienen una inscripción de la dirección corregida en rojo. La oficina de descifradores y listas la podemos definir desde la guía de correo de 1930 como que tiene asignada la tarea de indagar el destino de la correspondencia mal dirigida o con dirección incompleta, que no haya podido ser entregada por desconocerse al destinatario. Para ello se auxilia de guías, antecedentes recogidos en la administración y las informaciones del cuerpo de carteros,
afectado al servicio de distribución de la correspondencia. Tiene a su cargo la tarea de confeccionar las listas alfabéticas de la correspondencia que no puede ser entregada por estar mal dirigida. O sea, es una oficina que se dedica a poner en listas o tratar de encontrar a la persona a la cual está dirigida la correspondencia. En otras palabras, a cumplimentar lo que es el servicio de correos, es hacer llegar una pieza de un remitente a un destinatario en forma efectiva. La oficina de descifradores tiene unos antecedentes y tiene una evolución. En las últimas décadas del siglo XIX, las oficinas de revisación carteros y nuevas direcciones dependientes de clasificación, recuerden la palabra clasificación porque es importante, se ocuparon de encaminar las piezas con destinatario desconocido o consignando direcciones deficientes o ilegibles. Luego lo hizo la sección descifradores dependiente de abonados y listas. Pero el gran número de estas piezas, en 1929, por el gran número, se crea la oficina de descifradores y listas dependiente directamente de clasificación y de la dirección del correo. O sea, descifradores tuvo tanta importancia que en un momento dependió en forma directa de la dirección del correo. Por su eficiencia, esta oficina gozó de gran prestigio, aún prestigio internacional. Aunque ustedes no lo crean, nuestro país en algún momento fue un país en serio, donde se tomaban las cosas seriamente. Y en ese momento nuestro país era un país de gran inmigración, con mucha gente que no hablaba correctamente castellano, que por lo tanto transmitía al exterior lo que oía en sus direcciones y la gente del exterior escribía las direcciones como se lo imaginaba que era. Entonces era realmente difícil encaminar la correspondencia hacia el destinatario. Se la cierra esta oficina importante por innecesaria en 1954. La organización de la dirección del correo fue jefe de la dirección del correo, tenía dos jefes de despacho, un despacho interno y un despacho externo. El despacho externo era para la correspondencia hacia el exterior y hacia el interior del país, o sea, eso no tiene nada que ver. Y la de despacho interno tenía 4 suboficinas: clasificación, abonados y listas y posta restante. Ahí estaba descifradores, certificados y valores declarados. Clasificación estaba en el primer piso del Palacio de Correos, que se accedía a través del ascensor 15 y 16. Abonados, listas y descifradores estaban en el primer piso por el ascensor número 13 y certificados estaba en el primer piso por el ascensor número 13 también. Fíjense ustedes qué importancia tendría descifradores. ¿Cuál era el procedimiento utilizado por esta gente? Y lo dice claramente la reglamentación: se escribirá en el frente, en color rojo, el nombre del destinatario o la dirección obtenida en la investigación. O sea, lleva investigación, lleva estudio. Hay quien va a tener que estudiar quién es el tipo que recibe y dónde vive. Segundo, se escribirá en lápiz, reclamar la cubierta o sobre. Tercero, el cartero entregará el contenido de la pieza al destinatario, solicitándole que firme recibir conforme en el reverso del sobre. El sobre será entregado a descifradores, que lo pegará en un libro álbum. Esto suena, ese pegará, con ese pegote que yo les mostré anteriormente. Y fíjense ustedes que dentro de la regulación del procedimiento dice solicitándole que firme recibir conforme en el reverso del sobre y entregue el sobre, porque en realidad el sobre es de propiedad del destinatario. Entonces el correo no lo puede incautar, lo que puede solicitar que se los entregue, y de esa manera ellos podían demostrar que descifradores había funcionado. Las piezas que no sea posible entregar serán inscritas en una lista. Vamos a comenzar a ver algunos de los antecedentes. Esta es una pieza, es una faja postal, despachada el 8 de diciembre de 1890 en la oficina de expedición de Rosario, a Tucumán, a la calle Tucumán 94 en Buenos Aires. Está tachado en rojo y dice atrás en el reverso, acá no lo muestro, Tucumán 94 no hay, y lo firma Carteros número 1. ¿Qué hace el señor Carteros número 1 al poner no hay?
se lo manda a una oficina que se llama Carteros Revisación, que acá tienen ustedes la marca, está invertida, pero no importa, y el 9 de diciembre del 90, o sea, al día siguiente ya la tiene Revisación en azul. Tacha Tucumán porque no hay, pero aparentemente esta pieza no pudo ser entregada y no encontraron al destinatario. En las primeras épocas era bastante frecuente ver cómo ellos buscaban al destinatario, pero no necesariamente siempre lo encontraban. Esta pieza es una carta postal típica de 2 centavos para circulación interna, para circulación urbana, despachada el 3 de marzo de 1890 en Expedición Capital. Destinada, fíjense a qué persona, al propietario de la farmacia en la calle Lorea, esquina Pavón. La carta la recibe carteros de Plaza Constitución, y ponen: Lorea, esquina Pavón, no existe tal farmacia. Recorrido 3, cartero número 353. Acá tienen ustedes al cartero y acá de Plaza Constitución, y acá tienen la escritura de él con el recorrido 3 y cartero 356. Por supuesto, la envía a Carteros Revisación, la misma oficina que vimos recién en la pieza anterior. Y la oficina Babel 11 del 3 de 1890, y la lleva a Listas el mismo día 11 del 3. Acá tienen la marca de Listas y la otra marca de Listas. O sea, antecedente de intentar encontrar al destinatario. Tenemos otra más, del mismo tenor y calibre. 2 de diciembre de 1890, despachada en Capital, buzonistas de Capital, en el buzón 85. O sea, este señor tira esta pieza en el buzón 85 y la dirige a la persona que ofrece en venta una industria nueva en la calle Solís 826. Acá lo tienen. El 2 de diciembre de 1890, la ve Carteros número 1. Acá está. El tipo pone: Solís 826, no lo conocen. Recorrido 22, cartero 31. Acá lo ven claramente. El 4 de diciembre del 90 lo ve Carteros de Revisación, que lo envía a Listas. Luego hubo otra oficina que se llamaba Nuevas Direcciones y que también estaba dedicada al mismo menester. Pero ya aquí empieza a acercarse a lo que es descifradores. El 8 de marzo de 1912 despacha esta carta postal de Buenos Aires a la calle Cangallo 2275, dirigida al señor Mauricio Klinman. El cartero que la lleva pone Cangallo 2275, no lo conocen. Lo mandan a lectura, acá tiene lectura de clasificación, ya aparece la palabra clasificación, que como vimos anteriormente va a tener mucha importancia. El 10 de marzo de 1902 la miran en la oficina de Nuevas Direcciones, también dependiente de clasificación, y la ven 2 empleados. Acá hay 2 números, el 144 y el 145. Y en este caso, como hay un remitente, dado que la carta no pudo ir para adelante porque no conocen al destinatario, ponen de vuelta al remitente, que es el Museo Nacional de Buenos Aires. O sea, un museo manda una carta con la dirección equivocada. Acá tenemos una faja postal del 20 de mayo de 1889, despachada en Hinojo, en la provincia de Buenos Aires, dirigida a la calle Alsina y Moreno, en Buenos Aires, al señor José Espineto. La calle Alsina y Moreno no existe, porque no existe hoy en día, son paralelas, y las paralelas ni siquiera en esa época se cruzaban. La B, clasificación número 2. Acá ven ustedes clasificación número 2. Y lo importante desde este punto de vista es que este es el primer uso conocido de esta marca de la sección clasificación, dedicada a encontrar las direcciones. Y clasificación se da cuenta que es VAC Piedad 1434 Viejo, porque habían cambiado los nombres de las calles.
Entonces se fija en Piedad 1434 Viejo. Va el cartero, la lleva y dice Piedad 1434 Viejo no hay. La firma 43 y la marca 43. ¿Ve? El cartero tiene su propia marca y él firma que Piedad 1434 no existe. Entonces este es el primer uso conocido de esta marca para la sección clasificación. Acá tenemos otra piecita, del 3 de diciembre de 1902, despachada en Pozos, Córdoba, al general Pablo Riccieri. Pablo Riccieri era un gran filatelista, pero esto es una correspondencia epistolar y está dirigida a Pablo Riccieri, Buenos Aires. Bueno, resulta que Pablo Riccieri no estaba en Buenos Aires. Entonces la B clasificación, el empleado número 21, y pone en rojo VAC Adrogué. Esto es un uso temprano de esta marca, y en este caso lo encuentran a Pablo Riccieri y tenemos el primero de los éxitos demostrables de la oficina de clasificación. Para mostrar un poquito qué es lo que viene de afuera, acá tenemos una pieza del 22 de abril de 1916, despachada en Tacubaya, en México. Y es una carta postal oficial despachada por el Observatorio Astronómico Nacional, y que está dirigida pide el Boletín de Obras Públicas en Buenos Aires. Está dirigida al Boletín de Obras Públicas de Buenos Aires, no está dirigida a una persona, ni siquiera a una dirección, sino simplemente Boletín de Obras Públicas. La B clasificación, aquí abajo lo tienen ustedes, la marca roja de clasificación, y en rojo ponen, véase Ministerio de Obras Públicas, Casa de Gobierno al 49, o sea que Casa de Gobierno es un abonado. Entonces, va al 49 y tiene éxito. Esta pieza es entregada y llega a destino gracias a que clasificación sabe que, o busca que el Boletín de Obras Públicas corresponde al Ministerio de Obras Públicas que está en la Casa de Gobierno y que es un abonado. Seguimos con la oficina de clasificación. El 28 de agosto de 1915, el Consulado de Francia en Buenos Aires dirige una carta a una señora francesa que se llama Madame Josephine Busserier, en la calle Belgrano 177. El cartero pone Belgrano 177, no hay. Recorrido 68, Don López. El cartero se llamaba López. Lo ve clasificación 1 y pone al 77, nuevamente a un abonado. Dado que lo buscan y no lo encuentran, pero como hay un remitente, la remiten al consulado francés en Buenos Aires para mejor dirección, al remitente para mejor dirección. Como ven ustedes, varias distintas metodologías para hacer llegar la correspondencia al destino. Acá tenemos una pieza muy bonita, del 5 de noviembre de 1937, despachada en Buenos Aires, cuyo destinatario y dirección está escrita en braille. Ajá, hay que ver eso, ¿quién sabe leer braille? En el reverso, en rojo, dice, Isolina C. Solís, Buenos Aires 1451, Santos Lugares, eso es provincia de Buenos Aires, ferrocarril al Pacífico. Entonces, en rojo, esto lo escribieron descifradores. Y se ve que la señora Isolina de Solís la recibe porque pone, recibí conforme Isolina C. Solís, y está entregada en Santos Lugares el día 13 del 11 de 1937. Y esta es una de las muy raras piezas escritas en braille. También empresas locales escribían mal las direcciones. Por ejemplo, esta es una casa comercial que hacía monumentos en mármol y granito, de Friedmeier, Bayuk y Kurevich, manda una carta a la señora Strindberg en la calle Vilasky, 928 Capital. Por supuesto, Van Vilasky no existe. La B clasificación, acá tienen ustedes la marca clasificación número 7, y clasificación número 7 dice Velázquez Velasco 928.
entregan la correspondencia y piden, como ven acá, recabar cubierta. O sea, piden por favor que les entreguen el sobre. Y la señora Strindberg firma acá arriba como que recibió conforme. Y fíjense ustedes, como siempre acá arriba, el feo pegote. Otra empresa local con localidad equivocada en este caso. Esto es una compañía que produce champán, cavas, Krug y compañía, que manda una carta el 25 de noviembre de 1930 a Zanoni Hermanos en la calle Rancagua 350 Ciudad. Ciudad significa Buenos Aires, porque si ellos están en Buenos Aires y la mandan a Ciudad, es Buenos Aires. Pues bien, no existe la calle en Rancagua 350 esta empresa, Zanona Hermanos, sino que es en Florida, el Ferrocarril Central Argentino. Entonces los descifradores lo ven, acá están, tienen ustedes clasificación, intervención del número 23 de clasificación, pone Florida Ferrocarril Central Argentino y la recibe Zanoni, que dice recibí conforme. Y nuevamente, ustedes van a decir qué pesado es este tipo con el pegote, y ustedes ya van a ver después por qué soy tan pesado con eso. Y acá tiene una marca de recepción en Florida. Además es un lindo sobre publicitario. Acá tenemos otra piecita despachada en Buenos Aires el 25 de marzo de 1931, dirigida a la Escuela Preparatoria IMG. Fantástico. ¿Qué es Escuela Preparatoria IMG? Bueno, nosotros que hemos estudiado la historia del Graf Spee y la Isla Martín García, yo sabía que la Escuela Preparatoria SIMG es Isla Martín García. Pero el señor cartero y el que clasifica no tiene por qué saber eso. Entonces tuvieron que mandarla a descifradores, a clasificación, en este caso, y clasificación dice, como ven ustedes, al interior Isla Martín García. Acá está la intervención de clasificación 17 y llega a la Isla Martín García el día 30 del 3 del 31 y tiene recibir la correspondencia conforme. Y acá está la firma del señor Kogan, que era el destinatario. Nuevamente, en este caso, 2 pegotes, no 1. También podían venir del exterior, y ahí existía de Alemania, por ejemplo, con la típica caligrafía Sutterling, que hasta a los alemanes les cuesta leerlo. Imagínense lo que nos cuesta leerlo a nosotros. Yo, que sé alemán más o menos, pesco algo, pero muy poquito, y el cartero y el que clasifica en Buenos Aires, ni idea, y no podía encontrar de ninguna manera de qué se trataba. Está mandada de Gimnich el 4 del 9 de 1929, con un destinatario y dirección de muy difícil lectura. Fíjense ustedes, acá mal se puede entender que dice Joseph, que tradujeron muy bien la gente de clasificación en José. Esto lo leyeron como Becker, muy bien. Y los dueños eran Tuchner y Becker, y la dirección es en la calle Venezuela. Esto es Venezuela. Esto, por más que me lo digan, yo no le creo que esto es Venezuela, no se entiende nada, pero bueno, era Venezuela 1130, y los descifradores ponen véase Venezuela 1130, y la correspondencia llega. Y dice, recibí conforme Joseph Becker, y la firma de él el 3 de octubre de 1929, y la intervención de clasificación. A todo esto yo quiero comentarles que esta gente, en la oficina de descifradores en su apogeo a partir del año 29, tiene hasta 60 personas que se dedicaban a descifrar. No eran empleados del correo, había 3 o 4 empleados del correo, el resto eran llamados a necesidad. Era gente que hablaba todos los idiomas. Se podía escribirles en japonés, en chino, en lo que quisieran, que había alguno que sabía leerlo y resolverlo. Y tenían guías de todo el país, de tal manera que podían encontrar las calles de cualquier ciudad si la correspondencia estaba dirigida a una ciudad equivocada. Acá tenemos una mandada desde Estados Unidos, por ejemplo.
está mandada desde Peekskill, estado de Nueva York, el 25 de octubre de 1930, a la Mother Provincial Good Shepherd's Convent en Argentina. ¿Sí? Eso es muy simpático, pero está mandada a Good Shepherd's Convent en Argentina. Primero hay que saber dónde diablos queda eso. Y segundo, hay que traducirle Good Shepherd's Convent, porque el cartero de Buenos Aires no habla inglés. Bueno, esta fue mandada a clasificación, como ven ustedes, interviene clasificación número 13, el empleado número 13, y que dice, es el Buen Pastor, San Eduardo 675, sucursal 18. Y la pieza es entregada el 25 de noviembre de 1930 y está recibida conforme por Sor María Concepción de María. Acá está. Ojo, no me equivoqué, es Sor María del corazón de María, no de Concepción de María. Ese sí es un error. Ahora empezamos con la marca de cifradores, porque acá ya estamos en periodo del máximo apogeo. Piensen ustedes que la Argentina tuvo una enorme cantidad de inmigrantes de muy distintos lugares, y entonces las escrituras eran realmente raras, y había, si bien teníamos poca analfabetismo, había gente que estaba más o menos alfabetizada, o sea que escribía más o menos como oía. En este caso es una carta despachada en el campamento de Villa Mercedes San Luis el 27 del 9 del 36 a Buenos Aires. Tiene un tránsito en Mercedes, también provincia de San Luis, el 28 del 9 del 36, y la dirección dice La Piemontesa de Copa Echego, Lalem, Buenos Aires. Así está escrito, Lalem, Buenos Aires. Acá tienen ustedes la marca de Buenos Aires, abonados y listas, descifradores, con la marca del 30 del 9 del 36, y descifradores, en este caso sin hora, dice en rojo. Se trata de señores Copa y Chego, Leandro N. Alem 546, y en el reverso recibí conforme y firma, con su típico pegote, en este caso, 2 de estos pegotes. También podían venir de Oriente. Una carta, por ejemplo, de Japón, por vía de superficie a Buenos Aires. La dirección, calle Genelve Onas, 54. Bueno, que yo sepa, eso no existe. Entonces, escrita también muy simpáticamente en japonés, o está escrita, lo que está escrito en caracteres latinos también parece medio japonés. El 14 del 10 del 36 en Buenos Aires, abonados y listas nuevamente en la marca sin hora de descifradores. Dice calle General Hornos 54. Y en el reverso recibí conforme, y acá está la marca de recepción y la firma de la persona que recibió, se quedó con el contenido y entregó el sobre. El sobre fue nuevamente pegoteado. También organismos oficiales cometían errores. Por ejemplo, el 6 de octubre de 1938, la Secretaría Privada del Presidente de la Nación escribe una carta a Heriberto Arrascaete a la calle Undiano 318, Capital Federal. Que yo sepa, no existe la calle Undiano 318. Por lo tanto, la pieza es derivada de cifradores que dicen, no, eso no es Capital Federal, eso es Bahía Blanca. La mandan a Bahía Blanca y el 6 del 10 del 36, desde Buenos Aires le habían puesto a pedir cubierta, y él llega a Bahía Blanca y en el reverso dice, recibí conforme, la firma y el típico pegote. O sea, todas estas piezas son entregadas, aún con estas hasta ahora no hay grandes dificultades. Esta es una carta que viene desde Pokrovsk, en Rusia, en 1931. La dirección y el destinatario son imposibles de leer. Está acá arriba y que es imposible de entender qué diablos dice. Apenas se puede entrever que está mandada a la Argentina, pero nada más que eso. El 11 del 3 del 31
la carta va a descifradores. Acá tenemos una marca distinta. Descifradores la trata el número 27 de descifradores y listas, que pone en rojo Aldea San Rafael, Estación Crespo, Entre Ríos. Si ustedes pueden leer eso aquí, la verdad que los felicito. Y al que felicito es al señor 27, que sabía leer esto y que supo qué es. La carta está dirigida a Crespo, llega a Crespo, firma, pone su marca el jefe de correos y telégrafo de Crespo, y en tinta escribe recibí conforme, la firma Rafael Shechtel, que seguramente era un ruso del Volga, en la aldea San Rafael, Crespo, Entre Ríos, un alemán del Volga. O sea, otro éxito de los descifradores. Acá tenemos una pieza despachada el 7 de febrero de 1931, despachada en Hama, Siria. El destinatario y la dirección del destinatario son muy difíciles de leer. Si ustedes miran acá, realmente acá está escrita en árabe, acá está escrita en castellano, donde esto parece libertad, hasta libertad se entiende, pero más que eso no. El 11 del 3 del 31, la B clasificación. Acá está. En rojo pone almacén de Libertador y 3 de febrero en Pergamino, Ferrocarril Central Argentino. O sea, esto no es en Buenos Aires, esto es en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, a 250 kilómetros de Buenos Aires, pero es que hay que saber que este garabato es ahí. Y hay que haberlo estudiado. O sea, esta gente se ocupó seriamente. La correspondencia que iba al interior muchas veces pasaba por una oficina que marcaba con un doble círculo, que está aquí, fichero, correos y telégrafos, expedición al interior. Y en tinta, el que recibe, acá tienen ustedes la marca de recepción del 18 de marzo de 1931, y que en Pergamino, y dice recibí conforme, y firma el señor que la tenía que recibir. Nuevamente, un éxito en este caso del empleado de descifradores número 15. Aparece una nueva marca. AC Expedición Descifradores Número. Acá está, una marca rectangular. Acá el número correspondía a quién era el que lo había tratado. Esta carta es una carta muy simpática. Está despachada el 3 de agosto de 1952 en las Sierras Bayas, en Buenos Aires. Dirigida a la directora del Teatro Libre Argentino de Títeres, Buenos Aires. Cuando ustedes vean quién es, a los que peinan canas, les va a traer recuerdos, porque es una gran actriz, era una gran actriz la que recibía esta carta. A cargo de, esto a cargo de descifradores número. Entonces pone, véase si conocen en la Casa del Teatro. Por supuesto, en Buenos Aires es una Casa del Teatro, y en la Casa del Teatro fueron, averiguaron, se lo tacharon y le dijeron que el 5 de septiembre de 1952 en Buenos Aires ponen en rojo, en el reverso, a María Rosa Gallo. María Rosa Gallo, gran actriz, Vía Lombardía 64-2, en La Baña, provincia de Génova. Esta es una de las últimas piezas conocidas de descifradores en el año 52. Acá tenemos otra, un poquito más tardía aún, en octubre del 52, despachada en Malkendorf, en la República Federal de Alemania, y dirigida a August Simpson, en Buenos Aires. La dirección es deficiente. Y entonces, nuevamente, la marca AC de descifradores, a cargo de descifradores, y al tipo no lo hallan. Entonces, ¿qué se hace? Esto es importante que lo tengan presente. Toda pieza que no puede ir para adelante, si tiene un remitente, va al remitente. Y si no tiene remitente, va a la oficina de la cual proviene. Porque toda carta proviene de alguna oficina postal. El único problema es si la oficina postal es un barco. Entonces ahí teóricamente va a la gente del barco en la ciudad base de la línea marítima. O sea, en un barco de la línea Hamburg-Süd, en ese caso va a la gente de Hamburg-Süd en Hamburgo.
En este caso, la carta vuelve porque Descifradores no pudo encontrar a la persona y vuelve al remitente, pero es una muy linda pieza. También pudo haber dos marcas de descifradores en la misma pieza, porque la han tratado y porque lo han buscado, porque no fue sencillo. Por ejemplo, esta pieza el día 13 de agosto de 1935, despachada en el puerto de Monte Caseros. El destinatario está en letra poco clara y no tiene dirección. La verdad que a primera vista no se entiende nada, pero acá nación con Y, uno puede llegar a hacerse la idea que esto acá dice nación. El 16 del 8 del 35 tiene dos marcas de descifradores, una acá y una acá. Y en rojo dice impuestos internos y la calle es Rivadavia al 413. Los felicito a los dos descifradores, porque la verdad es que hay que avivarse que esto es impuestos internos. Y luego dice recibida conforme marca administrativa, hay una marca administrativa de la Dirección de Impuestos Internos y está recibida el día 19 de agosto de 1935. Como ustedes ven, aparte de haberla tratado estas dos personas, hay una tercera marca y cada uno de ellos le puso la marca de Buenos Aires Abonados y Listas, Descifradores, y en este caso con horario. ¿Se acuerdan que anteriormente la habíamos visto esa marca sin horario? O sea que se va complejizando un poco más. También hubo con tres marcas diferentes. Por ejemplo, el 5 de agosto de 1931, despachada esta carta en Qusair, Siria. Localidad de destino totalmente poco clara. El 6 del 8 del 31 está en Damasco, o sea, tránsito. El 6 del 9 del 31 llega a Buenos Aires. El 12 del 9 del 31 la trata clasificación y abonado y descifradores y listas con hora. Acá lo tienen. Y tiene la tercera marca, que es la de fichero, porque esto va interior. O sea, tenemos 1, 2 y 3, y acá se entrevé una cuarta marca. O sea que esta gente se ocupó seriamente para ubicarla, para ubicar a este señor, Zahid Mustafa, que lo encontraron en Clasón, Ferrocarril Central Córdoba. Realmente felicitaciones para esta gente, porque había que avivarse de qué se trataba, y esto significa que realmente se ocupaban y tomaban seriamente su trabajo. En violeta, como ven ustedes acá, fichero, expedición al interior, y recibe conforme Zahid Mustafa. Bueno, como les dije anteriormente, la sección clasificación y los descifradores, servicios de descifradores, gozaron de un muy bien ganado prestigio nacional e internacional. Y los argentinos somos difíciles. Entonces, todo el mundo no, pero algunos trataban de ponerlos a prueba, a ver si realmente eran tan buenos o no eran buenos. Y mandaban cartas para ponerlos a prueba. Por ejemplo, tanto prestigio había adquirido el servicio que hubo quienes enviaron piezas con la idea de desafiarlo, para ver si lograban entregar piezas cuyas direcciones estaban encriptadas. El 13 de febrero del 36 se despacha esta linda carta lamentablemente perforada en Buenos Aires, y el destinatario está escrito en idioma mudo. ¿Sí? Fíjense, son todos caracteres mudos. Esto va a la dirección a la oficina de descifradores. Acá colocan la marca de descifradores en abonados y listas sin horario, y lo descifran. Y dice, es para la señorita Rosa Amorós, en la calle, en Carlos Paz, Córdoba. Y la carta va a Villa Carlos Paz, Córdoba, y recibe conforme Rosita Amorós. O sea que no los pudieron engañar. Pero hubo varias de estas. Yo no los voy a cansar con estas, porque hubo varias, pero algunas muy cómicas. Por ejemplo, esta. Poniendo a prueba a los descifradores. Esta mandan el 29 del 12 del 36 desde Buenos Aires al destinatario y dirección escrita con banderines navales. Ustedes saben que los banderines navales, cada banderín significa una letra. El 12 de enero del 37, la B descifradores.
de la oficina de abonados y listas y ponen en rojo: C. Calegari, Independencia y Masa, Capital Federal. En Independencia 3500 es rehusada por el interesado, o sea que él pone que no la quiere, firma y la entrega, pero que la carta llegó, o sea que se ocuparon y supieron quién era. ¿Qué otras cosas, otras marcas utilizaron los descifradores? Para recordarle al cartero que se debía cumplir con la reglamentación de solicitarle el sobre al destinatario en el momento de la entrega, en este caso, por ejemplo, el 21 de febrero de 1936, se usaron indistintamente marcas escritas en lápiz y otras marcas especiales. Por ejemplo, esta marca rectangular, más o menos rectangular, parece una bandera: pídase el sobre. O esta otra marca rectangular, sí, solicitar cubierta y procedencia, marca de distribución general y expresos. Pero la carta, ambas llegaron, como ustedes ven, está en rojo la dirección que correspondía. Esta no era tan difícil, decía Alegio 173, era México, y esta otra realmente había que leer Ascuénaga acá, pero bueno, era Ascuénaga y llegaron. Entonces, repasando un poquitito, hemos visto algunos antecedentes con sus marcas. A la izquierda tenemos la marca rectangular con los ángulos cóncavos que dice carteros, revisación. Luego vino el uso de la marca de nuevas direcciones, ya dependiendo no de carteros, sino de clasificación. ¿Qué marcas vinieron luego? La marca de descifradores y listas con el número adentro, la de clasificación antes de estas más o menos 1935, la de fichero con expedición al interior, esta más o menos 1902, vimos que hay una de 1889, la de descifradores de abonados y listas con hora y sin hora, y los periodos de uso de estas diferentes marcas se superpusieron, porque yo supongo que la oficina tenía las marcas ahí y tenía el número del señor descifrador, y venía el descifrador y le ponía la marca de él. No importaba si esa marca era más antigua o más moderna. Hubo marcas instructivas, por ejemplo, esta AC a cargo de descifradores más o menos del año 1952, el pídase el sobre, el solicitar cubierta y procedencia, distribución general y expresos, y esta otra que decía al destinatario: esta carta fue demorada por dirección insuficiente, haga conocer al remitente su dirección exacta. Tal era el prestigio de los descifradores que hubo muchos artículos en los periódicos elogiándolos. Por ejemplo, aquí dice uno de los periodos, estos son restos del periódico: el correo descifró un sobre en jeroglífico. Y dice el periodista: alguna vez he tenido en esta misma sección alguna palabra de protesta contra el correo por el atraso de un sobre, etc. Y en este caso, este organismo útil y complejo se ha complacido en darme un desmentido rotundo sobre los rumores de ineficacia, desmentido que acepto y me complazco en hacer público. O sea, el tipo reconoce que descifradores realmente funcionan. Otra, esta por ejemplo salió en La Razón el sábado 16 de mayo de 1931 y dice: noticias de correos y telégrafos, desciframiento de direcciones ilegibles. La sección de descifradores del Correo Central tiene a su cargo, como su propio nombre lo indica, el desciframiento o aclaración de todas aquellas direcciones que, por lo confuso en su escritura, dificultan el encaminamiento de la pieza respectiva. Dado que nuestro país es de densa población inmigratoria y por ende de gentes procedentes de las más diversas regiones de la tierra, los sobres y carátulas de correspondencia llegan signados con una caligrafía verdaderamente babilónica, etcétera, etcétera, y realmente dice: ello no obstante, y a pesar de sumar muchos millares de piezas, la correspondencia que se recibe en esas condiciones, la sección de cifradores no ha fracasado ni en un solo caso hasta la fecha. O sea, realmente eran muy eficientes. Resulta que esta es la forma en la cual los señores descifradores pegaban
las cartas en estas hojas, que ven que dice ahí arriba correo y telégrafos, y las pegaban, archivaban las piezas que solicitaban, las cubiertas que le solicitaban al destinatario, y las pegaban con una especie de cola de carpintero, que es imposible de sacar. Luego de retirar el contenido, el que recibía la carta entregaba esto y que fuera guardado ahí. Ahora, los descifradores archivaban las cubiertas y que el destinatario les entregaba luego de retirar el contenido. Las cubiertas eran pegadas en hojas en un libro de correos y telégrafos. Y ahora, ¿cómo llego yo a estar aquí hablando con ustedes, con una audiencia tan distinguida, de un tema tan sencillo y liviano, histórico postal, como pocos, pero liviano? Y esto tiene una anécdota. Resulta que en el año más o menos 1985, o sea, había hace una vez, un año 1985, y un filatelista llamado Andy Schlichter, a quien un comerciante de plaza, no uno de los comerciantes que vendía Mauritius Azul, ni Ted Beige de barquitos, ni las cosas rarísimas, pero que siempre tenía cosas bonitas. Y como me conocía, que yo me dediqué a la historia postal desde hace muchísimo. Cuando nadie miraba las cartas, yo miraba las cartas. Cuando él tenía algunas cartas interesantes, me llamaba. Y un día suena el teléfono en casa y me dice: Andy, ¿no querés venir a mi casa? Porque tengo 4 tomos de algo que no quiero trasladar hasta la oficina. Venite a mi casa a verlo. Yo, mi corazón hizo taca, 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 taca. Yo pensé, qué lindo, me llama, va a haber algo lindo para mí. Llegué, subí al departamento, se sienta y me muestra muy amablemente, pues el tipo muy amable, lamentablemente fallecido, este comerciante, y me dice: mirá, Andy, estos son los 4 tomos. Ya cuando lo miré con una desconfianza y dije: uy, esto no es para mí. Lo abrí y eran unos 4 tomos sucios, horribles, realmente feísimos. Una cosa espantosa, llena de cartas pegadas a las hojas, algunas cartas rotas, a algunas les habían arrancado la estampilla. No, evidentemente el que pegó eso ahí no era un filatelista, y el que lo tiró a la basura, al libro ese, tampoco, y el que lo recogió de la basura tampoco era un filatelista. Entonces la verdad es que eran un poco horribles los 4 tomos, y este buen hombre, yo la verdad que lo miré y dije: mira, mi querido Roberto, yo creo que esto no es para mí. Me pidió una cifra que estaba al alcance, pero yo pensé, esta cifra, yo me la gasto en 2, 3 sobres mucho más lindos que todo esto. Esto me parece horrible. ¿Para qué lo quiero? Le dije: muchísimas gracias, mi querido Roberto, esto no es para mí. Pasaron los años y yo encontré algunas piezas en la plaza local que no tenían pegote y eran tratadas por descifradores. Yo en realidad de entrada no había entendido muy bien cuando vi aquello, porque el que no sabe, el que no conoce, no reconoce. Reconocer es volver a conocer. Y yo no reconocí de qué se trataba esos 4 tomos. Y encontré, Carlitos Chávez también había encontrado, ya charlábamos con él, y habíamos encontrado unas piezas de descifradores y nos gustaban, pero esas eran sin pegote. Resulta que la Argentina también es la Argentina. O sea, el cartero tenía que pedir la cubierta, pero a veces no la pedía y se olvidaba, o a veces el destinatario le decía: no, la cubierta es mía, y se la quedaba. Entonces esas son una de las pocas que andan dando vuelta y son muy poquitas, no se ven muy frecuentemente. Entonces pasaron los años y 25 años después, aunque ustedes no la puedan creer, 25 años después, yo dije: qué lindo hubiera sido comprar esos 4 tomos, qué mal estuviste, Andy, qué burro, realmente un burro, ¿cómo no compraste eso? Lo llamé a Roberto y le dije: Roberto, ¿te acordás esos 4 tomos que vos me ofreciste? Sí, Andy, pero hace 25 años. Y hace 25 años yo eso lo vendí inmediatamente en el mismo precio que te lo ofrecía a vos. Ay, qué lástima. ¿A quién se lo vendiste? Se lo vendí a Andrés. ¿A Andrés? ¿A mi amigo Andrés? Sí. Pues bien, el domingo cuando lo veo a Andrés, hablo con Andrés y le digo: che, Andrés, ¿vos te acordás que Roberto te vendió 4 tomos
unos libros del correo, esa porquería que tengo abajo del escritorio que no me deja mover los pies, esa porquería, sí, esa me interesa. Ay, Andy, te la doy por el mismo precio que la pagué yo, no la quiero porque eso no sirve para mí. Mira, me tendrás que disculpar que saqué 3 o 4 sobres que tenían un lindo franqueo. Yo no me importa 3 o 4 sobres. Eran 4 tomos con cada uno cerca de 80 o 90 páginas. Para que ustedes vean un poquitito, esto lo muestro por primera vez, esto es uno de los tomos. Vean ustedes qué aspecto horrible. Si ya cuando uno ve esto, dice, y uno se deja guiar, y abre y se encuentra, por ejemplo, un sobre al cual le han cortado la estampilla, o estos dos. Por supuesto, este sobre Estados Unidos, el tipo para hacerlo caber dentro de la hoja le cortó el borde, ¿sí? O acá el que abrió, miren cómo lo rompió. Realmente eran piezas de poca significación desde el punto de vista histórico postal. Una la mira así y es nada. Y acá tienen más. ¿Ven? Todos franqueos sencillos, había algún franqueo lindo, pero en general eran piezas nada atractivas, no movían la libido de uno para salir a comprarlo. Hasta que uno aprende de qué se trata, y cuando aprende de qué se trata dice, qué lindo que es esto, qué maravilla, y entonces ustedes me tienen aquí hablando con ustedes de esto, y de esta manera doy por terminada la charla, de una charla muy modesta sobre los descifradores. Ahora, yo les hago una pregunta. No sé cómo andamos de horario, Henry. Estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Podemos seguir 15 minutos más si la audiencia quiere, pero hablaremos de otra cosita muy, muy emparentada. Sigue nomás. Sigo. Muy bien. Resulta que yo siempre digo, la filatelia no es una ciencia, de ninguna manera. La filatelia es un fantástico entretenimiento. Y es un entretenimiento cultural, sin ninguna duda, que requiere estudio, que requiere cultura. Es una maravilla, realmente una maravilla. Y para un cirujano cardiovascular pediátrico como soy yo, la historia postal es un excelente cable a tierra. Es un cable a tierra porque acá no pasa nada. En el peor de casos, si te compras un sobre o no te lo compras, estás más contento, más triste, pero no se muere nadie. Acá nadie sangra de noche, no hay emergencias y no se muere nadie. O sea, realmente es una maravilla. Sin embargo, como siempre hay un sin embargo, la correspondencia también se muere. Por lo tanto, correspondencia muerta es el tema que vamos a tratar ahora muy sucintamente. Esto es una introducción nada más. ¿Qué es la correspondencia muerta? Por definición del Código Postal y Telegráfico, es correspondencia muerta toda aquella que haya estado en el archivo los 6 meses que marca la ley. Fantástico, con eso me dice muy poco. Estuvo en archivo 6 meses que marca la ley. ¿Y qué correspondencia ha estado en el archivo 6 meses? Toda carta dirigida a la oficina de listas. Pues, ¿quiénes son las cartas que están en las oficinas de listas? Bueno, ustedes ya vieron algunas. Por ejemplo, algunos descifradores, cuando no se los podía encontrar, iba a listas. Aquella cuyo domicilio, aunque esté escrito, no sea exacto o inteligible, dirigidas a personas que se mudaron o no se conoce el domicilio, y correspondencia de fallecidos y los herederos se rehusan. Esto es SIC, está sacado del reglamento. La correspondencia de esas características estará publicada en listas durante 3 meses. Existe una marca que dice en lista. El sello en lista significará, cuando éstas se archiven, que el interesado no ha ocurrido. SIC, no es que yo ponga eso, no es que me equivoque, dice no ha ocurrido, no ha concurrido por ella. Toda oficina de correos tiene el deber de formar su archivo. Durante los 6 meses, el destinatario podrá reclamar la correspondencia. Disposiciones muy cambiantes y devolución al remitente. En el archivo se colocarán las piezas por orden alfabético en casilleros, no más de 100 por casillero. Las cartas de origen nacional que sean devueltas desde el exterior, o sea, carta que fue hacia afuera y no se pudo entregar y que vuelve, será enviada a la oficina de lista. Excepción cuando el remitente diga remitente y solicita claramente que la pieza le sea devuelta en caso de no poder ser entregada al destinatario.
La correspondencia muerta del exterior será pasada inmediatamente a la oficina de Rebut. Rebut en francés es el idioma oficial del correo, para su la devolución al país de origen. Esta correspondencia que viene del exterior. El envío de las cartas muertas deberá efectuarse bajo paquete o sobre cerrado acompañado de una planilla. Para obtener la devolución de una carta muerta, debe hacerse la solicitud escrita en un papel sellado. Esta es una pieza paradigmática de correspondencia muerta. ¿Qué es la correspondencia muerta? En el fondo es muerta la correspondencia que no puede ir ni hacia adelante ni hacia atrás. O sea, el destinatario no se puede hallar y no tiene remitente. Por lo tanto, ¿cómo va a ir hacia adelante y cómo va a ir hacia atrás? Se la va a investigar, pero va a ser muy difícil. Y esta es paradigmática porque este señor que la mandó la despachó el 19 de noviembre de 1888. Es un entero de 4 centavos despachado en el buzón 32. Miren qué hermosa marca el buzón 32. Obliterado oficina bosonistas. Tratada a las 10:30 de la mañana. Y la pieza no tiene destinatario. O sea, el tipo escribió el entero en la casa. Habrá mandado 10 o 15 y se olvidó de ponerle a esta el destinatario. La escribió, sí, pero no le puso el destinatario. Y no pone el remitente. Por lo tanto, no puede ir para adelante y no puede ir para atrás. Por lo tanto, el correo lo clasifica como intransmisible. La correspondencia es enviada a carteros. Carteros la estudia. Se lee el mensaje en francés dirigido a un hijo, por un hijo a su padre, pero no dice ningún dato, porque habla de cher papá. O sea, cher papá, todos tuvimos un papá o tenemos un papá. Por lo tanto, no se puede saber quién es. Y esta carta va a listas, queda en listas y por supuesto nadie la va a reclamar. Esta otra es del 6 de junio de 1880, despachada en San Andrés de Giles a la calle México 560 en Buenos Aires, el 7 de junio. El cartero del recorrido 23 pone no conocen. No conocen en México 560. Marca no dan razón. Acá está. El cartero recorrido 27 pone no conocen y va a la oficina de listas, marca rectangular del 10 de junio. Acá está oficina de listas, queda en la oficina de listas, marca rectangular del 10 de junio, va de listas, va a publicación, a publicidad, a ser publicada, y el 29 de agosto de 1880 le colocan este rombo violeta que dice Buenos Aires, Oficina Central de Listas, devolución, y es de vuelta a San Andrés de Giles, sin remitente, pero con un nombre. No podemos saber nosotros si esta carta, acá la trataron como correspondencia muerta, pero si en San Andrés de Giles encontraron al que la mandó, eso nosotros no lo sabemos, pero si no quedó para, ya van a ver qué es lo que pasa con la correspondencia muerta que no avanza. Esta viene del exterior. 28 de septiembre de 1880, despachada en Paysandú, República Oriental del Uruguay, dirigida a Uruguay. Eso se refiere a Concepción del Uruguay, el 28 de septiembre de 1880. Lo buscan a este señor Isaías Olivera y no lo hallan. El 5 de abril de 1881, en Concepción no lo hallan y la envían a Buenos Aires. Acá, desde el 5 de abril, desde Concepción del Uruguay, la mandan a Buenos Aires. En violeta le colocan el rombo Buenos Aires, correspondencia muerta, 5 de septiembre de 1881. La publican, no lo hallan, le colocan el rectangular Rebuts de Buenos Aires y es de vuelta a Paysandú, donde habrá que ver si pudieron ubicarlo al que lo mandó, porque en realidad difícil de ubicar, salvo que fuera una persona que mandaba mucha correspondencia, no puso remitente, entonces esta carta no podía ir ni para adelante ni para atrás, típica correspondencia muerta. Las reglas no siempre se siguieron muy estrictamente. El 23 de abril de 1890, un entero de 2 centavos despachado en el buzón 14, obliterado, buzonistas de la capital, buzón 14. En la reversa, tratado a las 3 de la tarde, dice sacada del buzón sin dirección. Otra vez, un inútil que manda cartas sin dirección. Buzonistas de la capital, número 10, la trata.
es intransmisible, se le coloca la marca intransmisible, y en realidad es un error de procedimiento, porque el correo, la oficina central en Buenos Aires, tiene derecho a abrir la correspondencia para en busca del remitente. Se abre ante escribano público y se busca a ver si se encuentra el remitente. Y esta no la abrieron. Bueno, yo sí la abrí, porque quise ver qué venía adentro. Y si la hubieran abierto, hubieran encontrado la dirección del remitente, que era el doctor J.M. Enríquez, de la calle Corrientes, y la hubieran mandado al remitente, como acá lo tienen, porque era un entero impreso. O sea, error de procedimiento. La correspondencia muerta se mandaba a la central de correspondencia muerta en Buenos Aires en sobres, que eran formularios que iban cambiando. Eran formularios, cada una contenía dentro una o dos cartas de la misma oficina y que eran mandadas a Buenos Aires. En este caso, en 1889, el formulario es un formulario número 31, artículo 558 del Reglamento General del Servicio de Correos, y es la sección correspondencia muerta, y este contiene, y no pusieron cuántas, contiene de Varadero a Buenos Aires. Acá tenemos otra, también el formulario es el artículo 558, pero es el artículo 210, está mandada de Arequito, Santa Fe a Rosario. Y esta otra es el artículo número 200, es el formulario 210 del artículo 777 del Código Postal, y en 1899 mandada de Villa María, Córdoba, a Buenos Aires. En este caso, seguramente encontrarían al remitente. Esta carta, correspondencia muerta, despachada el 2 de abril de 1938 a Keokuk, Iowa, en Estados Unidos. Ellos ponen deceased, return to sender. O sea, falleció este buen señor en Keokuk, Iowa, el 23 del 4 al 38. Lo mandan al remitente, y acá en Buenos Aires le colocan al remitente, y en el reverso el triple óvalo grande que dice 30 de mayo de 1938, correspondencia muerta, va a archivo central, no tiene remitente, por lo tanto esta carta no va ni para adelante ni para atrás, es correspondencia muerta. Acá tenemos otra del 11 del 7 del 21, de Buenos Aires a Londres. El 26 del 8 está en Kensington y dice gone away, o sea, se fue. No address. El 27 del 8 del 21 la tratan en Paddington y dice party gone away. Acá tiene party gone away, o sea que se fue, se las tomó, no está. El 27 del 10 del 21 vuelve a Buenos Aires y le ponen el triple óvalo pequeño, en este caso correspondencia muerta, archivo central. Al remitente ponen aquí porque hay remitente y no podemos saber si el remitente lo recibió o no lo recibió y quedó en correspondencia muerta. Se van complejizando, ya queda poquito, no se asusten. El 25 del 6 del 40 despachada en Jesús María a Gizo, British Solomon Islands. ¿Qué tal? Eso sí que no es común. 24 del 10 del 40 está recibida en Gizo, British Solomon Islands, y está dirigida a Ipswich, en Queensland, en Australia. El 13 del 1 ponen unclaimed, o sea, no fue reclamada. Unclaimed en Ipswich. Está mandada a Fox Valley, New South Wales, y ahí le ponen el Dead Letter Office. O sea que no puede ir para adelante, no saben qué hacer con esta. Pero como corresponde, los australianos dicen, si viene de la Argentina, que vuelva a la Argentina y que se rompan la cabeza a los argentinos. El 2 de mayo del 51 le colocan el triple óvalo de correspondencia muerta y la mandan al remitente, y esta tiene remitente y vuelve a Jesús María. En este caso, el 5 de mayo de 1944, despachada de San Justo de Santa Fe y dirigida al Distrito Federal en México. Carta de superficie. El 14 del 10 del 44, el cartero pone una marca indicativa, no se halla, y cambió de domicilio. Eso está acá. No se halla, cambió de domicilio. El 16 del 10 del 48 la ponen en listas en México. Acá está, en el Distrito Federal. Y luego, segunda lista, en México también.
y luego va a directorio en México. El 11 del 12 del 44 le ponen el oval de la sección rezagos non reclamé, también en México. Y como corresponde, la vuelven a la Argentina el 12 del 4 del 45, o sea, casi un año después, le colocan en Buenos Aires el oval de la correspondencia muerta y ponen al remitente. Acá tiene un remitente en San Justo de Santa Fe y nos queda por saber si la recibió o no. Pensamos que sí porque tiene el oval antes y posiblemente no volvió a correspondencia muerta, o sea, la recibió el remitente. Y ya se va terminando el 25 de agosto del 44, del 42, de General de Valle, Córdoba, a La Habana, Cuba, aérea. El 8 de septiembre del 42 partió sin dejar dirección. Acá dice partió sin dejar dirección. El 9 de octubre del 42 tiene un rectangular fechador, lista e información, a rezagos. Es esta. O sea, no lo pudieron encontrar. Luego, cumplido en listas, no reclamada, y marca en rayón rojo. O sea, está cumplido en listas y ponen en rayón rojo, o sea, en crayón rojo, que vaya a la Bulaye. Si bien estaba despachada de General de Valle, que vaya a la Bulaye. El 19 de enero del 43 llega a correspondencia muerta y unos días antes a la Bulaye. O sea, este tipo no lo hallaron. Y acá interesante es que esta pieza está censurada en Jamaica con una banda de cierre poco frecuente, con la idea agregada a mano y con la inicial del tipo del sensor MS. Y por último, esta carta del 1 de marzo del 39 de Buenos Aires a Sydney, Australia. No es por último, por anteúltimo. El 20 de marzo está en Sydney. Esto es tal abigarramiento que no pude poner flecha porque hubiera sido más flecha que carta. Tiene 5 marcas circulares rosas, Dead Letter Office, Non-Claim. Tiene 16 marcas fechadoras de Sydney y luego vuelve a la Argentina. El 13 del 6 del 39 tiene el triple óvalo de correspondencia muerta de archivo central y al remitente. Hay un remitente, pero que es Mr. Hatton en Buenos Aires y no sabemos si la recibió o no. Y para que ustedes vean que esto no era solamente de la Argentina, Dead Letter Office existe en todo el mundo. Algunos se han ocupado muchísimo de esto y algunos han puesto enorme cantidad de marcas. Y pongo este ejemplo solamente de una carta mandada en julio del 48 de Rangún al correo de Nagpur en India. En agosto del 48 en Nagpur le ponen unclaimed y la mandan a Insane. De ahí la mandan a Calcata. En Calcata le ponen una etiqueta, le ponen encima de esa etiqueta, la mandan después a Madrás. En Madrás le ponen otra etiqueta y después tienen entrada y salida de Dead Letter Office en Madrás. Y fíjense cuántas veces, de Madrás a Calcata, a Rangún, Calcata de nuevo, y pasa por Birmania con 2 marcas de Dead Letter Office, y la carta termina en Rangún, donde es declarada muerta. Bueno, de esta manera, dejo de compartir. ¿Cómo se hace? Deja de compartir. Hemos pasado por una pequeña charla, modesta charlita, de 2 funciones del correo. En realidad, tratar de descubrir quién es el destinatario, dónde vive el destinatario, y hacer lo imposible para entregar las piezas. Eso también es historia postal. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andy. Gracias, Andy. Muy buena, Andy. Felicitaciones. Muy buena, Andy. Muy buena. Muy buena. Maravillosa exposición. Muy buena. Y lo único que puedo decir es que no nos hemos muerto, ¿ah? Muy buena, Andy. ¿Preguntas? Me alegro. Hola, yo tengo una pregunta, primero muy interesante, muchas gracias. Es algo que pareciera simple, pero realmente es súper interesante y quisiera saber si sabes si en algún otro país existía un servicio similar al de Argentina para descifrar las direcciones. ¿Era algo común o era algo muy particular de Argentina? Bueno, en realidad una oficina dedicada a eso como tal, no. Sé que en Estados Unidos, en Washington, había una oficina
que trataba de ubicar o de abrir las correspondencias que no se podía despachar para ver si encontraban el remitente. Lo mismo hubo en Alemania, en Berlín. En Berlín era la única oficina en Alemania que podía abrir una carta que no podía ir hacia adelante ni hacia atrás. En busca de remitente. Tenían un cierre específico para eso y ponían una marca, un cierre, digamos, una etiqueta de cierre en la época del Reich con el escudo del correo, etcétera, etcétera. Pero oficina de descifradores, que yo sepa, no hubo en ningún otro lado, a tal punto. Les cuento una cosa más, para que ustedes vean que historia postal, yo tengo muchísimas de estas cartas, como se dan cuenta por los 4 álbumes estos, más los que junté. Sin embargo, cuando expongo esto, no puedo exponer más que un marco. Podría exponer un marco y medio o 2, pero eso no existe internacionalmente. ¿Pero por qué no puedo exponer más que un marco? Porque yo soy jurado y sé que el procedimiento era el mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista histórico postal, para poner más de un marco repetiría. Y no se puede repetir. Por lo tanto, es un solo marco. Muchas gracias. Hola Andy, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. Una, comentaste que había aproximadamente 60 empleados dedicados a esa tarea, pero 4 solamente eran del correo. Sí. El resto, ¿quién lo aportaba o a cargo de quién estaban? Estaban Y al llamado. la otra pregunta es, perdón, ¿cómo? Estaban al llamado, como una guardia pasiva. O sea, que colaboraban con el correo, eran tipos que hablaban en distintos idiomas y leían distintos idiomas. Y la otra pregunta era, cuando la carta llegaba a Buenos Aires, como esa que de Buenos Aires la tuvieron que redespachar a Bahía Blanca o reencaminar, ¿quién pagaba eso? ¿Se hacía cargo el correo de todos esos gastos? Muy bien, muy bien. Primero, la redirección nunca se paga. Lo que se paga es el redespacho. O sea, una carta que es entregada y el que recibe dice, no, este señor no está acá, hay que mandársela a Bahía Blanca, eso hay que pagar el franqueo. Cuando la carta es redirigida, el correo nunca la entregó en el destinatario y tiene que entregarla al destinatario, esté donde esté, por el mismo precio. Gracias, Andy. De nada. Mañana voy a hacer 2 domicilios. Ahí creo que hay otra mano levantada. Mariano Oliveira, ¿tienes pregunta? Sí, gracias. Hola Andy, ¿cómo estás? Bien. 2 dudas tengo. Una es, no hemos visto en tu presentación ni tarjetas ni enteros. Supongo que obviamente esos no eran devueltos al correo, pero entonces la oficina no tenía forma de registrar que hubiese tenido éxito si entregaba alguna de estas piezas. Y la otra duda que me genera es, ¿por qué se cerró? O sea, ¿qué cambió en el funcionamiento del correo para que ya no sea necesaria esta oficina? Porque yo me imagino que cartas con errores de los que hemos visto deben seguir existiendo hoy, digamos. Sí, si me puedes explicar por qué el correo argentino no cree en la filatelia, por ejemplo, es por la misma razón. O sea, algún grado de inutilidad de algún tipo dijo, ¿y esto para qué lo queremos? Acá pongo un amigo mío que va a rascarse el ombligo con la mano derecha, haciendo nada, y se anuló a la oficina de descifradores. Y lo de si podían registrar de alguna manera el éxito de entregar una tarjeta, o has visto algún entero postal o tarjeta si le ponían la misma marca. Las tarjetas sí se le entregaba, pero no, por supuesto esas tenía que quedar con el destinatario. Entonces podés encontrar alguna sin el pegote. Okay. O sea, cuando encontrás un descifrador sin pegote es porque no se cumplió con entregar la cubierta. Sí, yo tengo un par y por supuesto no dicen recibir conforme nada, o sea, se entregaron, tienen marca de descifradores y no le devolvieron el sobre al correo. No olvidar que el sobre pertenece al destinatario, se solicita, no se exige. Claro. Pero a pesar de haber sido un tratamiento especial y el correo necesitaba evidencia, de alguna manera tenía, digamos, entiendo la parte de solicitar, pero quizás dentro de todo el procedimiento, ¿no? Podía tener el derecho, digamos, de recabar eso como evidencia.
Por supuesto, lo hacía así. Iban y además la gente estaba encantada de haber recibido una carta que estaba mal dirigida y la Claro. recibían, estaban encantados en recibir conforme. De hecho, a veces escribían agradecimientos de lo que había hecho Descifradores para que los encuentren. ¿Y qué les importaba el sobre? En realidad, salvo que sean filatelistas, a la mayoría no le importaba el sobre. Así es. Yo una vez vi una colección de un marco, precisamente del Death Letter Office de aquí de Estados Unidos, e inclusive quien la exponía al final había puesto todo el reglamento y era un librito, o sea, el procedimiento no es simplemente busque todo esto, tenía todo un procedimiento. ¿Cuántas hojas habrían ahí? Pues 20, 30 hojas de procedimiento, ¿no? Y la diferencia de aquí, creo, aunque mostraste esos de Burma y el de la India, acá le ponían un cierre, ¿no? Death Letter Office, y explicaban toda la cuestión y todo eso. Y son bastante buscados. Quiero agregar una cosita con respecto a eso. Eso también es la Argentina. Yo me dediqué a mirar las disposiciones sobre carta muerta entre fin del siglo XIX y más o menos en los años 20. Hubo cerca de 100 disposiciones que se contradijeron una a la otra, y era lo siguiente: la carta muerta va a archivo y a fin de año, teóricamente, por reglamento, las cartas son abiertas ante escribano público y si contienen dinero o valores, va al erario público. Esa disposición fue cambiada, yo te diría, no semanalmente, pero cada 2 o 3 meses alguien decía, no, ¿para qué vamos a esperar hasta fin de año? La abrimos ahora y no llamamos ningún escribano. ¿Se imaginan qué pasaba si encontraban valores? No, después venía uno que decía, no, eso no puede ser, porque hay que, bueno, iba y venía, si a fin de año, si a mitad de año, si 3 veces por año, si con escribano público o sin escribano público. En realidad, no creo que muchos valores hayan llegado al erario público. Pero de alguna manera muestra la importancia. Adelante. Andy, acá en Perú te abren las cartas sin notario, sin puesto, sin nada, igual te las roban. Igual se las llevan. Los carteros, los oficinistas, igual se les quedan con las cartas y quedan con el valor y con todo. A mí me ha pasado un montón de veces con las estampillas que, por ejemplo, Henry me envió unas estampillas y nunca me llegaron porque me llegó el sobre vacío y sin estampillas. Para que no te sientas solo, Julio César, acá también pasa. Pero esas son cartas muertas por vivos. Muertas por vivos, sí. Cartas asesinadas. En la parte de clasificación, eso está, hicieron el comentario anterior bien interesante. 4 empleados permanentes, otras 50 y tantas personas que tenían habilidades especiales por idioma, todo ese tipo de cosas y todo eso. Estas personas que, digamos, eran consultores, ¿se les pagaba de qué forma? ¿Se les pagaba por el trabajo o era una cosa ad honorem? No sé, debo reconocer que no sé, nunca lo pude saber, solo supe que los llamaban por necesidad, o sea que hacían una especie de guardia pasiva, se los llamaba y venían. Claro, porque me imagino, ¿no? Esto siendo, digamos, contratistas externos, que ellos no iban a ir ahí de buena voluntad y porque tenían el corazón grande. De alguna manera este es un trabajo de seguimiento y de todas maneras tratar de encontrar la carta o tratar de buscar la evidencia hacia dónde enviarla llevaba un tiempo, era una investigación, era un trabajo. Y quizás el entregar esa carta significaba un costo grande para el correo de poder mantener no solamente la oficina, sino poder mantener todo ese soporte, ¿no?, de investigación que se necesitaba. Claro, lo que hay que pensar es que se manejaban millones de piezas, ¿sí? Y en millones de piezas había un buen número de piezas mal dirigidas como esas, o sea que Descifradores tuvo mucho trabajo. Y llamaban cuando no lo podían resolver los empleados propios. Evidentemente también era una cuestión de prestigio, ¿no es cierto? Claro, lógico. Entonces, habiendo tenido, digamos, ese nivel de detalle, el correo argentino, si habría que ponerlo en un ranking mundial en aquella época, me imagino que estaría en el top de todos, pues, ¿no?
estaba muy arriba porque era muy confiable, se podía confiar en el correo argentino, y Descifradores fue reconocido desde el exterior también. Interesante. Arnulfo, tienes una pregunta, creo. Sí, buenas noches, Andrés. Muchas felicidades por tu plática extraordinaria. Y pues quisiera yo hacerte alguna pregunta en base a lo que has estudiado, si hay alguna indicación por parte de la UPU a nivel pues, todos los países miembros o algo que indique seguir estos procesos en los demás países. Coincide un poco con lo que nos comenta Henry, que había un libro en especial y pues en la Argentina perfectamente documentado. No sé si haya algo. Para carta muerta, sí. Lo que existe en la UPU es que dice que los correos se comprometen a hacer todo lo posible para que la correspondencia llegue a destino. O sea, es obligación y es es su misión. Es la misión del correo que la correspondencia llegue a destino. Por lo tanto, cada correo se tenía que hacer cargo de tratar que la correspondencia que le llegaba del exterior o del interior llegue al destinatario. No te olvides que no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. La forma de comunicarse era esa. Perfecto. Mil gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias a vos. Sebastián. Andrés, siempre entretenido escuchar todo lo que sabes. Pregunta, cuando se termina la oficina de descifradores, ¿hay un intermedio, hay un tiempo en que estas cartas quedan perdidas o termina Descifradores y parte Carta Muerta? No, Carta Muerta sigue existiendo hoy. Carta Muerta es una institución, eso existe. Pero no, sí, yo sé que existe hasta el día de hoy. Sí, eso sí, pero Descifradores no existe más. O sea, en este momento, si le escribís la dirección mal, la carta se la devuelven al remitente, y si no hay de remitente, la tiran a la basura. ¿Sí? Yo creo que... Ya, ni siquiera es Carta Muerta. O puede ser que vaya Carta Muerta, pero más que eso... No, realmente hoy en día tienen muy poco apego al trabajo, a su... Mira, te puedo decir una cosa, yo tengo el reglamento cómo se tomaba un cartero, un empleado del correo a principios del siglo XX. Y decía, la familia tendrá que poner 100 pesos fuertes de fianza para que tomen al cartero, y tenían que comprarle el uniforme, y tenía que ser una persona que esté literal, o sea, que sepa leer y escribir, y de una calidad, y tenían que ser respaldado por la familia. Hoy en día yo no creo que sea así. ¿Sí? Se pudrió todo. Tal cual, sí. Bueno, en Chile pasaba que cuando tú le dabas dinero al cartero, pero si llegabas a no darle, se acababa la correspondencia. Lo mismo en Perú. Bueno, para que se den una idea del correo argentino ahora, yo un poco antes de que empezara la pandemia quise mandar una carta a Alemania y el empleado del correo me preguntó si eso era en Europa. Así que imagínense la diferencia. O sea, no le quería mandar a Chipre, nada, era a Alemania, o sea, y me preguntó si eso era Europa. Sucede, ¿no? Santiago Subilet, creo que tienes una pregunta. Hola, Andy. Sí, ¿qué tal, Santiago? Quería hacerte una pregunta. No sé si conocés la historia de Eduardo Antonio Vigo, un pionero del correo argentino de arte, que creaba un personaje ficticio y enviaba cartas a distintas direcciones inventadas en países remotos, de los cuales las cartas eran devueltas, quedando registrado en cada sobre el recorrido, la entrada y la salida de diferentes países y fechas. Bueno, no, yo de Vigo no lo conozco, pero te puedo contar primero de un director de correo del Uruguay, por ejemplo, un tal Pensa. Si ustedes ven cartas con remitente Pensa, en general están dirigidas a próceres, que por supuesto cuando él escribió ya estaban totalmente muertos hacía muchísimos años, entonces hay cartas dirigidas al general San Martín, a Artigas, a Bartolomé Mitre, a no sé quién, en distintos países del mundo, que él solamente quería que llegaran, y que lo buscaran y que le volvieran a él. Y conozco a un filatelista llamado Andy Schlichter, que
Colecciona enteros de la República Argentina. Coleccioné hasta hace poco tiempo ahora no colecciono los modernos porque he sentido que me metieron la mano en el bolsillo y estoy harto de eso. Pero yo, para tener los enteros usados al exterior, mandaba a un tipo que yo inventé que se llamaba Timoblar Martinengo y que se lo mandaba a zonas en conflicto. O sea, siempre mis enteros están mandadas a zonas en conflicto. Entonces, por ejemplo, mandaba a un tipo, a Timoblar Martinengo, en Jericó, y le ponía Palestina. Los israelíes se ponían locos, ¿sí? Y te llenaban de marcas. Mandaba ahí, por supuesto, a Malvinas. Mandé a todos los distintos, a Siria durante la guerra, a Sarajevo, a muchísimos lugares, siempre buscándolo a Timoblar Martinengo, que por supuesto no existe. Me lo elegí el nombre bien para que no exista, hasta que me sorprendió. Fui a la National Art Gallery of Art en Trafalgar Square en Londres. Entré y el segundo cuadro que vi era el Count of Martinengo. Aunque lo había inventado yo, el Count of Martinengo estaba ahí. Veamos. Bueno, ese homónimo no vivió en ninguno de los países que mandabas tu carta, si no lo hubieras recibido. Me imagino qué haría el correo ahora si le mandabas algo con banderines navales, ¿no? Se te ríen en la cara. Pero muchos filatelistas han hecho esos experimentos, ¿no? Había en el Perú uno que fue presidente de la Asociación Filatélica y cuando emitían una nueva estampilla te daban un boletín. Y él más de una vez cortaba la copia de la estampilla, la ponía como si fuera estampilla y mandaba una carta. Y muchas veces llegaban porque ni siquiera lo verificaban, ¿no? Es cierto. Esas son las partes medias curiosas del asunto. Andy, tengo una pregunta. Hay muchas cartas que son devuelvas el remitente y muchas exitosamente regresan. ¿No podría ser un continuo, cartas muertas, descifradores y devuelvas el remitente para una colección? Hacer las dos cosas en una. Se puede hacer, pero de todas maneras no sé, Sergio, si da para 5 marcos, a menos que si uno incluye varios países o una región, entonces puede ser. Ahora, de Argentina solamente, me parece que podría, yo de cartas muertas, no sé si vos viste, lo que mostré son básicamente los sobres en los cuales iba la carta muerta, con los distintos formularios. Esos son todos distintos, o sea que esos se pueden mostrar todos, porque son distintos, aunque el procedimiento es el mismo. Y después están la marca romboidal de correspondencia muerta, el óvalo chico y el óvalo grande. Sí, se puede, pero no sé si no va a haber repetición. De todas maneras, yo hasta ahora lo que he hecho es puse internacionalmente la de descifradores y en un marco. Siempre me quedé con la gana de hacer un poquito más que un marco, pero eso no existe. Lo decía porque las marcas de devuelvas el remitente, al menos en Perú, son muy variadas. Las americanas que regresan también son bastante variadas. Hay el menú de motivos por el cual son devueltas y hay cartas desviadas también. Acá en Perú he recibido un par de cartas que decía desviada a Kenia, no sé por qué, y regresaba con reruta. O sea, de alguna manera son cartas que no llegaron o que tuvieron problemas para llegar. Sí, y algunas sí regresan. Tenés razón, sería una cosa, se podría hacer una cosa muy amplia. No sé cómo habría qué límites ponerle. Lo que sé, por ejemplo, que India, ustedes saben que dentro de mis enorme cantidad de colecciones, yo me dedico seriamente a la historia postal de la India. Y la India usó el Dead Letter Office y ahí había muchos carta muerta, porque a los indios en el fondo a muchos no se los conocía, no se sabía dónde estaban, no se los encontraba en la época victoriana, por ejemplo. Entonces la marca Dead Letter Office no es una marca rara. Se puede armar de ellos solo, de India solo, una colección de Dead Letter Office y de las oficinas dependientes de la India, como era Birmania, Aden,
una parte de África Oriental. Se podría, no sé, habría que pensarlo. Tenés razón, habría que pensarlo. ¿Existió alguna oficina de cartas muertas en algún país? Sí, sí, sí. Todos los países tienen. Sí. ¿En Todos, Washington puede ser? todos. Ah, mira, bueno. Es parte de la regulación de la UPU, creo, ¿no? Andy, buenas noches, Aldo. ¿Cómo estás? Andy, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Andy? Muy Mira, bien. yo en los años 80, hace 30 años, conocí a un español llamado Pascual Domenech. Él tenía una colección justamente de cartas muertas. Y él comenzaba las cartas muertas, las Dead Letter Office, DLO, prácticamente en la... creo que en Inglaterra, cuando comenzaban a salir las primeras emisiones del penique negro y el rojo, o incluso antes, había unas marcas lineales, rectangulares, enmarcadas con DLO. No sé si eso lo habrás visto en algún momento. No recuerdo de tan viejo, pero en Inglaterra, por supuesto, y tengo también algunas cositas de esas, pero no, nunca lo he coleccionado en forma sistemática, digamos. Se puede, siempre se puede abrir algo nuevo. Ya, podríamos averiguar con algunos amigos nuestros en España qué fue esa colección de Pascual Domenech, porque Domenech ya tiene muchísimos años de muerto, debe haber por lo menos unos 30 años muerto. Pero yo vi en su casa esa colección y realmente me impresionó, porque era mucho material prefilatélico, si no me equivoco, o material del siglo XIX, para Dead Letter Office. Vos imaginate que siempre fue un problema. El correo, cuando algo estaba mal dirigido, la persona había fallecido y no había remitente, el correo se vuelve loco, porque el correo tiene en sus manos la responsabilidad de que esa pieza me han pagado o me pagan para que llegue, no para que me la quede. Así es. Bueno, ese era el espíritu del correo hasta hace poquito, ¿no? Claro. Yo tengo una carta enviada a Lima, pero la reencaminaron a Lima, pero de Estados Unidos, en Pensilvania, creo que existe esa ciudad, y la enviaron y la retornaron otra vez al Perú porque no encontraron al fulano ese en Estados Unidos, en la ciudad de Lima, en Estados Unidos, ¿no? Y la retornaron al Perú. ¿De qué año es? Ese es de... En la Segunda Guerra Mundial, es el 43, 44, por ahí. Acá hay varias ciudades que se llaman Lima, también varias que se llaman Perú. Sí, Callao, Lima. Callao, Loreto, Arequipa, hay varias también de otras ciudades, ¿no? De homónimos latinoamericanos. San José acá, a 20 minutos. Hace no más de 10 años yo recibí una factura de una casa de remates alemana que tenía que llegarme a mí, no me llegaba, llegó tarde porque vino a la Argentina vía Beirut. O sea, tenía una marca Beirut. De Alemania a la Argentina vía Beirut. Bueno, lo que sí se puede, es muy interesante, el correo marítimo de la India, la clasificación a bordo de los buques de la P&O, tenía una marca que decía missent. Missent quería decir que estaba puesta en la mala equivocada, en la saca equivocada. Y entonces ellos la clasificaban a bordo y la volvían a redirigir. Esas son muy lindas, muy raras, no son muy frecuentes. Sí, esos accidentes suceden. Yo llegué a conseguir una faja postal de Estados Unidos dirigida a Canadá vía Lima. En Lima tiene la recepción, la habrán enviado precisamente por eso, la han enviado en forma equivocada. Y este es de 1807, 78, si no me equivoco. Muy lindo. Pero es pura casualidad, pues, ¿no? Entonces eso la pusieron en... Y en Lima, precisamente no sabían qué hacer, le pusieron la marca como diciendo, bueno, sigue tu camino, pasó por acá. Andy, tengo una carta de unos 2 años atrás que venía a Argentina y viene con de Gran Bretaña a Argentina y viene Missent to Australia, en vez de Argentina, Australia. La abrieron en Australia, pasó la inspección postal, está sellado con una banda verde australiana y la reencaminaron a mi casa argentina. Yo te la voy a mostrar después, Andy, si te interesa esa. Sí, por supuesto, muy lindo. Sí, esas cosas son muy lindas. La guardé porque es muy interesante.
Yo hace poco también, hace unos años, había comprado, ni me acuerdo qué ya, algún vendedor en Alemania, alguna carta, y no me llegaba, no me llegaba, no me llegaba, reclamé todo. Y un día me llega y tenía la marca Miss Sent to Jamaica. Vaya a saber uno por qué se desvió a Jamaica y bueno, pero finalmente, por suerte, después me llegó. Y Completa. hasta entonces me guardé también ese sobre porque me causó gracia. A mí me ocurre algo parecido. Hice una compra en Inglaterra y cuando me llega la carta, tiene una marca de Montevideo. Entonces yo no sé cómo fue a dar de Inglaterra a Montevideo que viene a dar a Honduras. Algo que sucede con las cartas hondureñas, algo interesante, es que hay muchos miscent, que las cartas que venían para acá las terminaban enviando a British Honduras, por la asociación del nombre, o habían otras que las enviaban a Hong Kong o a Ho Chi Minh City. Solo miraban el HO y la ponían en vez de, la mandaban al lado completamente equivocado del mundo y eventualmente sí llegaban acá. En El Salvador era muy común que las mandaran a Brasil. Claro. El Salvador de Bahía. Salvador de Bahía, sí. En el caso de Ecuador, a Guinea Ecuatorial. Hay montones. Entonces, Mira. Sí, las conservo todas. bueno, también para los volúmenes de correspondencia que manejaban antes los correos, me imagino que era muy sencillo tratar de automatizar la visión, ¿no? Y si era parecido lo enviaban por ahí. Alguna vez vi el proceso manual que hacían de clasificación en una agencia y eran nada más sacas que estaban una junto a otra y una persona iba manualmente colocando las cartas. Entonces, en eso se equivocaban, la lanzaban al saco equivocado. Exacto, sí, pues porque así era, ¿no? Y aparte, Hasta imagínate que si la persona se tomaba todo el tiempo del mundo para leer en detalle cada carta, no iba a terminar nunca su trabajo. No, era algo muy ágil, entonces estaba propenso al error. A ver si se puede ver, miren la foto que dice Elvis. Mire. Ahí está, Sí. así está, la sacas ahí. Claro. Ocasión. Eso lo hacían a mano. Entonces ahí iban tirando las cartas al Claro, y si caiga. caía mal, mala suerte, vía Jamaica. Así es. En fin. ¿Alguna pregunta adicional? Luis Fernando. Sí. Lo oí a Elvis decir algo sobre las cartas muertas de Guinea Ecuatorial. Me gustaría, si puede ampliarlo un momento. ¿Yo? ¿Fue Elvis o quién fue el que habló de Guinea? Elvis. Sí. Yo pienso que es por el nombre, Ecuador, Ecuatorial Guinea. Por eso se confundían y muchas cartas han ido dando ese viaje por África. Y dijiste, las conservo todas. ¿Qué significa que conservas qué? Las cartas eran dirigidas a mí. Dirigidas a vos y se fueron para Guinea Ecuatorial. Claro, yo vivo en Ecuador y las cartas fueron dándose un paseo por África. Sí, yo sé que vivís en Ecuador, mi querido amigo. En Guinea Ecuatorial el que vivía era yo, pero no me llegaron tus cartas a Guinea Ecuatorial. ¿Llegaste a vivir en Guinea Ecuatorial, Luis Fernando? Un par de años. Mirá vos. Tratando de salvarle el alma a Obiang de Mahuazoco y no me dejaron. Casi pierdo la mía más bien. Gracias, Elvis. Un gusto. ¿Alguna pregunta adicional o comentario adicional para Andy? Ok, Andy, gracias nuevamente. De nada. Fue un Gracias, muy Andy. interesante tema. De nada, y acá está mi oficina, ¿eh? Ahí está, claro, es el uniforme. El día de mañana tenemos a ver, hablando de espeleología a través de la filatelia temática, Juan Manuel Moreno.